Bienvenidos a Paranormal Podcast, el lugar donde contamos historias paranormales. Yo soy Gillo Loza, tu guía en esta aventura hacia lo desconocido. Antes de continuar, suscríbete a mi página de Facebook, a mi página de YouTube, activa las notificaciones, dale like, comenta este podcast. De esta manera me ayudas a seguir creciendo en esta comunidad paranormal. El jinete sin cabeza. Un señor ya viejo que se llamaba Carmelo tenía una parcela en el valle de Mexicali, donde sembraba, según la temporada, algodón o trigo. La cuidaba mucho y tenía la costumbre de regar en la madrugada, porque a esa hora las matas aprovechan más el agua. Un día, como a eso de las 4 de la mañana, escuchó muy cerca el trote de un caballo. Se le hizo algo extraño que alguien anduviera por ahí, pero con todo y eso, dijo con amabilidad: «Buenos días». Como no le contestaron, volteó y grande fue su sorpresa, pues no había nadie, aunque el Canelo, su perro, no paraba de ladrar. Nunca creyó en esas cosas de espanto, y sin embargo esa vez le ganó el miedo. Trató de calmarse y se fue a su casa. Todo el día se la pasó inquieto y a la hora de la comida le platicó a su mujer lo que había ocurrido, pero ella no la creyó. Pasaron los días y nada extraño se escuchó en la parcela, pero un lunes, muy temprano, el señor salió acompañado del Canelo y cuando subió a su troca se dio cuenta de que se había olvidado su lunch. Al regresar a su casa, un caballo desbocado que corría sin freno hizo que se detuviera en seco, pues el animal andaba sin tocar el piso y se dirigía justo hacia él. Casi lo tenía encima cuando desapareció. El señor tragó saliva y no se movió durante un buen rato. Todavía tembloroso, entró a su casa donde se quedó dormido. A mediodía su señora lo despertó. «Carmelo, levántate a comer. ¿Qué tienes? ¿Estás pálido?» «Es que me pasó una cosa bien fea y ya no pude ir a la parcela», dijo el señor y le contó lo del caballo aparecido. Al escuchar a su marido, la señora se persinó porque le dio mucho miedo y al ver que Carmelo se dirigía hacia afuera le dijo: «No vayas a la milpa, que te puede suceder algo malo». El señor no le hizo caso, subió a la troca y se fue. Al llegar dio unos pasos y se paró junto a un árbol frondoso. Subían a lo lejos los últimos rayos del sol, cuando a su espalda escuchó las pisadas de un animal que se acercaba. Al voltear descubrió un enorme caballo blanco frente a él. Lo montaba un jinete vestido de charro, quien dejó al viejo quieto del miedo, pues su cuerpo terminaba en los hombros, no tenía cabeza. «¿Quién eres?», preguntó armándose de valor. «¿Para qué me quieres?». No hubo respuesta. Carmelo empezó a sudar, quería moverse y no podía. Ver al jinete sin cabeza lo había paralizado. Entre las ramas del árbol solo se oía el sonido del viento. En eso se escuchó una voz que venía de quién sabe dónde. Parecía que salía de la tierra porque era hueca y tenebrosa. «Soy Joaquín Murrieta. De seguro has oído hablar de mí. Vengo a confiarte un secreto». «¿Qué es lo que quieres?», dijo el señor en voz alta. «Escucha con atención lo que te voy a decir. En esta parcela enterré un magnífico tesoro y quiero dártelo, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Carmelo. «Solo tú puedes desenterrarlo. Nadie, absolutamente nadie más debe de hacerlo, porque aquel que lo haga caerá muerto como lluvia del cielo y tú junto con él». La voz se fue apagando en un abrir y cerrar de ojos. El descabezado desapareció con todo y caballo. El señor se quedó sorprendido. Después de un rato se subió a su troca y se dirigió al pueblo. Cuando llegó era tanta su emoción que a todos los que veía les platicaba su aventura y su buena suerte. Reunió las herramientas que necesitaba y regresó a la parcela, pero no volvió solo. Lo acompañaba un grupo de hombres. A Carmelo no le importó que destruyeran su sembrío, ya que por todos lados hacían hoyos con picos y palas. Al cabo de unas horas, uno de ellos gritó que había dado con algo. Se fueron a ese lado del terreno y escarbaron con todos los rostros llenos de felicidad. Encontraron costales hartos de monedas, cadenas, anillos y otros objetos de oro y plata. Brincaban y gritaban haciendo bulla, pero eso no duró mucho. Un jinete sin cabeza en un gran caballo blanco apareció entre ellos. Carmelo se acordó entonces de la advertencia de Joaquín Murrieta. Sin embargo, era demasiado tarde. El jinete sin cabeza dio una orden a su caballo. Este pateó la tierra y el tesoro empezó a hundirse, jalando a todos los que estaban ahí entre gritos y espanto y desesperación. Carmelo suplicó
que no lo hiciera, que lo castigara a él y a aquellos inocentes, pero fue inútil. En unos segundos no quedaba nadie, solo Carmelo y el jinete, que desapareció sin decir nada. Carmelo regresó a su casa, no dijo nada a su esposa. Se sentó en la entrada y no se movió más. Pasaron los días, el viejo no volvió a comer y se fue secando hasta que se murió. Nadie más supo de lo ocurrido. Se dice que Joaquín Murrieta sigue cabalgando por aquellas tierras buscando a quien darse su tesoro. El visitante nocturno. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las cosas antiguas empujaban a la familia a llevar una vida más bien cómoda. Era la primera noche que dormían ahí, y como siempre su madre le dejaba una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaba de casa le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas pudo dormir. El crujir de las ventanas y del parque la despertaba continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y de descanso del tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y con la palma de la mano extendida sobre la pared empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los 2 pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo, gritando, hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto?, le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron pitando de la casa. Volvieron al amanecer tiritando y con las ropas mojadas. Se encontraron todo tal como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgado en una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día, la profesora de castellano le repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando, en una de las portadas, vio al mismo niño una vez más. Bajo un titular, aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. La casa encantada. Una joven tuvo una noche un extraño sueño. Caminaba por un inhóspito sendero que descendía por una colina y atravesaba un espeso bosque. Todo estaba en calma. Reinaba el silencio. Al llegar a la cima de la colina había una pequeña casa blanca, rodeada por un hermoso jardín. Llena de curiosidad, la joven llamó a la puerta. Abrió un anciano que tenía una larga barba blanca, pero al comenzar a hablar, la joven se despertó y no pudo continuar con el sueño. Aquel sueño comenzó a perturbar a la joven. No podía dejar de pensar en él. Por si eso fuera poco, durante las 3 noches seguidas volvió a tener el mismo sueño. De nuevo se veía andando por aquel sendero. Una vez más se encontraba con la casa blanca y siempre se despertaba en el mismo instante. Justo cuando empezaba a hablar con el anciano de larga barba blanca, pocas semanas después, la joven se dirigía en coche a la casa de unos amigos que daba una fiesta. Por a mitad de camino reconoció el sendero de su sueño, así que se detuvo en el coche y comenzó a subir por la empinada colina. Y ahí estaba la casa blanca de sus sueños. No lo dudó y lo llamó a la puerta. Y sí, abrió el anciano de la barba blanca. Ella aprovechó para preguntar: «Dígame, anciano, ¿se vende esta casa?» «Sí», contestó él, «pero no la recomiendo que la compre». «¿Por qué?», se extrañó ella. «Porque en esta casa había un fantasma». «¿Un fantasma de quién?». «El suyo». Y el anciano cerró con suavidad la puerta. La Llorona. En tiempos olvidados, en un pueblo rodeado por la oscuridad de un río caudaloso, existió una mujer llamada María. Su hermosura, envuelta en el misterio del ocaso, era su sello distintivo. 2 hijos amados, joyas de su vida, la acompañaban en todo momento. Su existencia, impregnada de risas y amor material, encontró su quiebre fatídico en una encrucijada del destino. Un hombre de fortuna cruzó su sendero,
Cautivado por la belleza de María, las promesas de amor eterno resonaban como melodías seductoras en sus oídos. Sin embargo, esas promesas eran fugaz, efímera. María, en su éxtasis de un porvenir prometedor, abandonó a sus hijos para seguir al hombre. Pero el destino es un maestro implacable. El hombre, carente de intenciones nobles, la desechó como hoja al viento, una vez más desasiado su deseo. María, presa de la traición y la culpa, cayó en la locura. Su camino la llevó de regreso al río, donde la furia y el dolor encontraron un nido en su ser. Noche tras noche, los aldeanos se estremecían al escuchar un lamento desgarrador, un eco lastimero que retumbaba a lo largo de las aguas. ¡Ay, mis hijos! Era el grito que perforaba la negrura, una súplica que penetraba en el alma. El miedo que se arraigó en la región, el río se convirtió en su guardia temida, y nadie osaba acercarse a sus orillas cuando la noche se alzaba. El espíritu de María, conocido como la Llorona, se manifestaba en los bordes del río, envuelta en un manto blanco que apenas cubría su rostro fantasmal. Su lamento, una sinfonía de aflicción, arrastraba consigo una aura de desesperación. Quienes se topaban con su figura enfrentaban una desgracia inimaginable, tragedias que desafiaban la razón. La leyenda se regaba como el agua del río, susurros de advertencia a los habitantes de la zona sobre los peligros de la oscuridad nocturna. La Llorona seguía su penitencia, su búsqueda sin fin de los hijos perdidos, condenada a vagar entre el río y sus alrededores por toda la eternidad. Muchos intentaron ayudarla, buscando ya la paz que tanto ansiaba, pero su lamento persistía, un eco doloroso que resonaba en los corazones de aquellos que se atrevían a cruzar su camino. La carretera de los lamentos. Era un tramo desolado que se ubicaba entre los bosques tupidos y campos oscuros, una ruta abandonada por la mayoría debido a las innumerables historias de terror que la rodeaban. Se decía que cada noche, cuando la oscuridad envolvía la tierra, una figura fantasmal, conocida como la Dama de la Noche, materializaba en medio de la neblina que cubría la carretera. Se decía que esta figura era el espíritu de una mujer cuyo destino fue truncado en el fatídico accidente automovilístico años atrás. Su apariencia, un vestido blanco que ondeaba con el viento nocturno, contrastaba con su rostro pálido, desgarrador por el sufrimiento eterno. Quienes se aventuraban a transitar por esta carretera solitaria a altas horas de la noche se exponían a un encuentro inquietante con esta presencia fantasmal. Se cuenta la historia de Marcos, un conductor audaz y escéptico que despreciaba las advertencias sobre la carretera de los lamentos. Una noche oscura y tormentosa, mientras regresaba a casa después de un largo viaje, decidió tomar atajos para ahorrar tiempo, ignorando las advertencias que rodeaba ese tramo de esta carretera. Con la lluvia azotando su parabrisas y la neblina densa disminuyendo su velocidad, el reloj marcaba la medianoche cuando divisó a lo lejos una figura borrosa en la carretera. Una mujer vestida de blanco, con el cabello negro azabache, ondeaba con la brisa. Caminaba con paso lento y melancólico. Marcos, envalentado por su escepticismo, se acercó a aquella figura, sin prestar atención a las advertencias que resonaban en su mente. A medianoche que se aproximaba, la visión se volvía más clara. La mujer tenía un semblante desgarrador, ojos vacíos que parecía buscar algo perdido en la eternidad. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en la neblina, aterrorizando a Marcos. Aceleró su auto, pero algo había cambiado. Un frío inexplicable llenó el habitáculo y en el espejo retrovisor vislumbró una presencia en el asiento trasero. Un susurro gélido llenó el vehículo mientras una mano helada rozaba su hombro. Un grito de terror escapó entre sus labios. Mientras el automóvil se detenía abruptamente en medio de la oscuridad, el rostro fantasmal de la mujer estaba ahora a su lado, mirándole con ojos que reflejaban un dolor antiguo y profundo. Marcos, paralizado por el miedo, presenció cómo la figura se desvanecía lentamente de la nada. Con el corazón latiendo desbocado, encendió el auto y escapó a toda velocidad, dejando atrás la carretera de los lamentos y la presencia escalofriante de la Dama de la Noche. Desde esa noche, Marcos nunca volvió a transitar por esa carretera. Su encuentro con el espíritu había dejado una huella imborrable en su alma, una experiencia que lo convirtió en un firme creyente de los misterios y peligros de lo sobrenatural.
La historia de la Dama de la Noche continúa alimentando las pesadillas de aquellos que se aventuraban en la carretera de los lamentos, una advertencia que persiste sobre los peligros que acechan en las noches más oscuras y solitarias. Con esto concluimos este podcast. No olvides de suscribirte para más relatos escalofriantes y seguir explorando lo paranormal con nosotros. La comunidad Paranormal Podcast está creciendo gracias a ustedes. Mi nombre es Alice Mejía, conocido en este mundo como Gillo Loza. Hasta la próxima.